Y vamos ahora a leer la palabra de nuestro Dios. En la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos 9 al 10. Romanos, capítulo 10, versículos 9 al 10. La palabra del Señor dice así. La leemos en el nombre del Señor con toda reverencia y humildad. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. A la luz de la palabra vamos a leer también el artículo número 1 de nuestra confesión belga, el cual dice así: todos nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un ser espiritual único y simple al que llamamos Dios, eterno, incomprensible, invisible, inmutable, infinito, todopoderoso, perfectamente sabio, justo, bueno y fuente superabundante de todos los bienes. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu bondad y por permitirnos ahora comenzar con nuestro estudio de la confesión belga, la confesión de las iglesias reformadas en los Países Bajos, la cual es un resumen fiel de tu palabra, de esa sana doctrina que tú has encomendado a tu iglesia. Te rogamos que nos ayudes por tu Espíritu y que puedas bendecir la proclamación de tu palabra, nuevamente para la edificación de tu pueblo y la gloria de tu nombre. Amén. Amados hermanos, habiendo completado nuestro estudio del Catecismo de Heidelberg, vamos ahora, con la ayuda del Señor, a comenzar con nuestro estudio de la confesión belga, también conocida como la confesión de las iglesias reformadas o la confesión de los Países Bajos. Esta confesión, en efecto, es nuestra preciosa confesión de fe. Tan preciosa es que fue sellada con las vidas de aquellos que la defendieron, especialmente con la vida de su autor, Guido de Brest, quien fue martirizado por defender la verdad de Dios y buscar también defender al pueblo de Dios reformado en los Países Bajos. Esto es muy triste, es muy lamentable, es muy conmovedor al mismo tiempo, pero era la realidad del siglo XVI. Sobre todo en una Holanda controlada por el emperador Carlos y luego su hijo Felipe II, católicos romanos muy firmes que causaron una masacre sin exagerar, acabando con miles de vidas de cristianos reformados que se mantuvieron firmes en la verdad revelada por Dios en su palabra. Por eso nuestra confesión tiene tanto valor. Por eso nosotros también la atesoramos como un resumen fiel y es un testimonio más de cómo el pueblo de Dios ha sido perseguido por causa del Evangelio. Algunos datos históricos sobre nuestra confesión. Fue
publicada en 1561 por el pastor Guido de Bresse. Él fue un cristiano reformado lleno del Espíritu Santo, un pastor fiel hasta su último aliento. Él aprendió de Juan Calvino, de Teodoro de Beza, en Ginebra. Él pudo viajar a Londres y aprender también de otros reformadores de la época y conocer a otros reformadores. Cuando él era pequeño, en efecto, su madre una vez vio, o más bien, esto probablemente pasó antes de que él nazca, su madre vio a un jesuita que predicaba la palabra y la oración de ella fue: oh, que yo tuviera un hijo como él. Y Guido de Bresse, en la última carta que le escribe a su madre, poco antes de morir, le dice: mamá, Dios respondió tu oración, pero me hizo un ministro del Evangelio en la fe reformada protestante. Cuando él era pequeño, se crió en un hogar católico romano devoto. Sus padres eran muy católicos romanos y él aprendió el oficio de pintor de vidrios, que era propio de su padre Jean de Bresse, y él conoció a hermanos reformados predicando el Evangelio de la gracia, y el Señor llamó a su siervo y lo convenció con la verdad, y luego él quiso también dedicarse a defender esa verdad. En un contexto muy violento, porque algunos pastores que él conoció y que fueron instrumentales para su vida espiritual, su entendimiento de la fe reformada, murieron, fueron ejecutados públicamente como miles de cristianos, al punto que un autor dice que no ha habido una masacre tan grande desde los siglos antiguos de la Iglesia. La brutalidad con la cual trataron a nuestros hermanos es indescriptible y simplemente podemos decir que fue un acto horrendamente cruel, producido por Satanás para destruir la verdad, pero no pudo, porque Cristo prometió edificar a su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán jamás contra ella. Preparó esta confesión, en efecto, para defender el hecho de que los cristianos reformados no somos rebeldes, que no queremos someternos al Estado. Esto tiene sentido en el contexto de la confesión porque había un grupo de extremistas durante la Reforma llamados los anabaptistas. Anabaptista significa básicamente el que rebautiza, el que vuelve a bautizar. Ellos son de hecho los padres antiguos de nuestros hermanos bautistas, aunque, para ser justos, nuestros hermanos bautistas confesionales se han distanciado muchísimo de las enseñanzas y prácticas anabaptistas, pero lamentablemente conservan todavía vestigios que se pueden observar en ciertas prácticas y ciertos matices también en su teología. Con todo, ahora son distintos, ¿no? Pero en el tiempo de la Reforma, los anabaptistas eran temidos y eran vistos como rebeldes anarquistas. Es muy triste la historia de Münster, de cómo los anabaptistas tomaron toda una ciudad. Y en efecto coronaron a un rey, el rey que pensaban era de la Nueva Jerusalén. Y por estas rebeliones es que las personas tenían mucho recelo de los anabaptistas. Y con más razón los monarcas, los gobernantes, los reyes, porque no querían que haya estragos en sus naciones. Y lamentablemente a veces se confundían a los hermanos reformados y se pensaba que eran también como los otros anabaptistas, lo cual es falso, ¿no? Bueno, hasta el día de hoy todavía hay una especie de confusión entre reformados y hermanos que no son reformados, pero en esa época el anabaptista se caracterizaba por esa indisposición de someterse
al Estado, con el pretexto aparentemente piadoso de que nuestro rey es Cristo. Guido de Bresse entonces prepara esta confesión. No lo hizo solo, fue ayudado de otros pastores reformados. Y él presentó, en efecto, esta confesión, la arrojó al castillo del rey Felipe II para que pueda leer esta confesión y pueda entender que los reformados son realmente los cristianos católicos de antaño, cuya sola autoridad es la palabra de Dios y que son buenos ciudadanos, sometiéndose humildemente al rey y al Estado. Lamentablemente, lo que los pastores reformados deseaban no logró pasar, no logró suceder, y Guido de Bresse terminó siendo ahorcado y dando su vida así, por amor a Cristo. Eso en resumen, con respecto a la historia de la confesión. Un dato adicional que es importante que ustedes conozcan: los hermanos reformados de esa época, que a propósito pertenecían a las iglesias bajo la cruz porque estaban en persecución, se reunían en casas, hacían también una especie de cenas los domingos para que las personas no sospechen. Entonces aparentemente se iban a cenar, pero se predicaba la palabra, se tenía una cena en efecto, y también la Santa Cena del Señor, y así tenían que ir moviéndose de casa en casa. Guido de Bresse de hecho tuvo que usar otro nombre para que no le puedan arrestar, y el Señor lo libró en varias ocasiones de perder su vida. Pero fíjense cuál era la convicción de los hermanos reformados en medio de toda la opresión y de la persecución. Ellos dijeron que estaban dispuestos a obedecer al gobierno en todas las cosas lícitas, pero que ofrecerían sus espaldas a los látigos, sus lenguas a los cuchillos, sus bocas a las mordazas y sus cuerpos enteros al fuego, sabiendo con certeza que los que siguen a Cristo deben tomar su cruz y negarse a sí mismos. Y nuevamente este fue el destino de Guido de Bresse. Antes de morir, él fue llevado a una cárcel horrible y cruel. El único orificio por donde él veía la luz del día también era el orificio por donde la suciedad de los presos pasaba. Una persona importante de la nobleza le dijo: señor Guido de Bresse, yo no sé cómo usted puede vivir y dormir tranquilamente en estas condiciones. Y él le responde con amor, pero firme en la palabra de Dios, y dice que por la verdad del Evangelio él puede dormir tranquilamente. Al final escribe una carta a su esposa, llamándole su amiga y su hermana en Cristo, encomendándole a el buen Señor, que es su esposo, sobre todo. Y finalmente el siervo de Dios, Guido de Bresse, fue asesinado por causa de Cristo. Amados, vamos entonces en esta tarde a meditar en el primer sermón introductorio sobre la confesión belga. Nuestro tema es la fe que confesamos con nuestra boca y creemos con el corazón. La fe que confesamos con nuestra boca y creemos con el corazón. Y vamos a ver 4 puntos. Primero, la base bíblica para nuestra confesión. Segundo, la naturaleza de la confesión. Tercero, la utilidad de la confesión. Y cuarto, el contenido de nuestra confesión. Vamos entonces a comenzar con la base bíblica para nuestra confesión. Y precisamente en el pasaje de Romanos que leímos, Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Y el apóstol Pablo concluye en el verso 10 diciendo: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa
para salvación. Y si vamos al artículo 1 de nuestra confesión belga que acabamos de leer esta tarde, fíjense cómo comienza la confesión. Todos nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca. Es esencialmente las mismas palabras y los mismos términos que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, usa en Romanos 10, 9 al 10. Todos nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un solo ser espiritual, un solo Dios, y creemos en esta palabra de Dios y vivimos de acuerdo a esta palabra de Dios. Fíjense que la confesión también tiene un tono pastoral, un tono corporativo. Todos nosotros creemos. Esta es la fe de los cristianos reformados. Esta es la fe de los cristianos bíblicos. Y debemos entender que la iglesia del Señor siempre ha sido una iglesia confesante. El confesar ha sido siempre un aspecto esencial para la iglesia. En efecto, es lo que Cristo manda a sus discípulos, como aprendemos de Mateo 10, 32 al 33. La palabra dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Vemos entonces la gran importancia de confesar a nuestro Señor. Y amados, debemos entender que esta es la razón fundamental por la cual las iglesias reformadas tenemos confesiones de fe. No es como algunos falsamente nos han acusado, porque leemos a los reformadores en lugar de leer la palabra, ni porque estamos añadiendo a la Escritura. Son acusaciones falsas que no tienen base ni peso. La razón por la cual tenemos confesiones de fe es porque Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, nos manda a confesarlo. Y nosotros humildemente obedecemos. En Mateo 16, versículos 13 al 16, leemos: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo también que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí aprendemos algunas cosas tocantes a la confesión. Primero, aprendemos que no solo la iglesia confiesa lo que cree de Cristo, también los hombres confiesan lo que creen de Cristo. Esto lo vemos claramente en el versículo 13. Cristo les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y en el 14 los apóstoles responden: bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros que eres Jeremías o cualquier otro de los profetas. En el día de hoy también las personas siguen confesando lo que creen de Cristo. Hay personas que creen que Jesús fue un gran maestro moral. Hay otros que creen que Cristo fue un gran profeta. Hay otros que creen que Cristo fue el mejor ser humano y maestro del humanismo moderno. Pero la iglesia cree que Él es el Hijo de Dios encarnado. Vemos entonces, amados, que todos confiesan algo sobre Dios. Así que estas acusaciones, estos argumentos en contra de la confesionalidad o del confesionalismo no tienen valor alguno, ¿sí? No es que mi única confesión es la Biblia.
esa también es una confesión. Estás confesando que no quieres usar otras confesiones, sino solo tu propia confesión. Hay iglesias que tal vez no tienen confesiones escritas como nosotros, pero ciertamente tienen confesiones orales. Y todos los domingos las manifiestan a sus congregaciones. Entonces todos confesamos algo. La pregunta es, ¿qué estamos confesando? ¿Estamos confesando la verdad de la palabra de Dios? ¿O estamos confesando lo que nuestra opinión o criterio personal dicta con respecto a la palabra de Dios? Y aquí también vale la pena explicar qué significa el término confesar o el verbo confesar. El verbo confesar en griego, literalmente homologeo, significa decir lo mismo. Es decir, cuando confesamos lo que Dios es, estamos diciendo lo mismo que Él dice que es en su santa palabra. Nuestras confesiones, entonces, dicen lo mismo que la palabra de Dios dice. Esto es muy importante que entendamos. Y también en este pasaje de Mateo 16, vemos cómo Simón Pedro, cuando Cristo les dice, ¿y ustedes quién decís que soy yo? Cristo nos hace la misma pregunta, por extensión, en el siglo XXI. ¿Quién dicen ustedes, hijos, que yo soy? Y la única respuesta que él espera es la misma que Simón Pedro dio. Él le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta es la confesión más antigua de la iglesia, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Señor. Esta es la confesión más antigua de la iglesia del Nuevo Testamento. La confesión más antigua de la iglesia del Antiguo Testamento, ¿cuál era? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y cuando a Cristo se le llama Señor, que es en efecto lo que Pablo dice en Romanos 10, 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ese término Señor, Kurios en griego, es el equivalente a Jehová en la confesión del Antiguo Testamento. Cristo es el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Mesías, nuestro Salvador. Y por último, Cristo elogia la gracia de Dios en Pedro y elogia la confesión de Pedro y le dice, eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque esto que tú acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre. No es revelación de hombres, no es tu propio pensamiento humano. Dios mismo, mi Padre que está en los cielos, te lo reveló. Y así también nuestras confesiones resumen la revelación que Dios nos ha dado en su palabra. Cristo luego añade, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí ha habido mucha polémica con respecto al significado de este texto, pero tradicionalmente la interpretación que nosotros y nuestros padres reformadores han dado es que la roca sobre la cual la iglesia está edificada no es el débil y pecador Simón Pedro, sino la confesión de Simón Pedro, que Cristo es el Hijo de Dios. Esa es la roca sobre la cual la iglesia está construida, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto entonces con respecto a la base bíblica para nuestra confesión. En segundo lugar, veamos cuál es la naturaleza de la confesión. Y en términos generales debemos entender que las confesiones son, como ya dije, un resumen fiel de la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que las confesiones reformadas declaran brevemente la doctrina que toda la Sagrada Escritura enseña, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No se olviden, las confesiones son resúmenes fieles de la palabra de Dios. Para que la próxima vez que alguien les pregunte, hermano, hermana, ¿y qué es esto de las confesiones? ¿Qué es esto del catecismo de Heidelberg, de la confesión belga, de los cánones de Dort?
ustedes puedan responder, son resúmenes fieles de la palabra, y por eso nosotros los abrazamos y los apreciamos. Las confesiones también tienen una autoridad derivada de la palabra de Dios. Para entender esto, hay dos términos que sirven muchísimo. Hablamos de la Sagrada Escritura como la norma normans, en latín, que significa la norma que norma, literalmente. Esta es la regla que regula todas las cosas. Y hablamos de las confesiones como la norma normata, la regla que está regulada por la regla principal y única de todo cristiano. ¿Sí? Entonces la autoridad de las confesiones es derivada de la palabra, pero finalmente la única autoridad de fe y de práctica es solo la Biblia. Las confesiones son una regla regulada por la regla principal, ¿sí? Y nos sometemos a ellas en tanto en que son fieles a la palabra del Señor, fieles resúmenes. Entonces nunca hay que confundirse y nunca hay que poner a las confesiones al mismo nivel que la palabra, o peor aún, Dios nos libre, por encima de la palabra. Esto es lo que Roma hizo, tristemente. Eso es lo que Roma hizo. Ellos pusieron a los concilios, a los dichos de los padres, por encima de la Sagrada Escritura. Y después tuvieron la osadía de poner a las palabras falibles del Papa por encima de todo lo demás. Diciendo que cuando el Papa habla ex cátedra, él es infalible y está inspirado por Dios prácticamente. Los reformadores reaccionaron a eso y dijeron, no. ¿Cuántas veces los padres de la iglesia se contradicen? Y sí, apreciamos a los padres, pero hay que leer a los padres correctamente, amados. No hay que leerlos como que estaban perfectamente bien en todo punto de doctrina. Ustedes saben que el entendimiento teológico también ha sido progresivo. A través de los siglos hemos entendido mejor lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, en el tiempo de los padres había muchas cosas que todavía no estaban claras, como la justificación por gracia a través de la fe. Pablo lo enseña, Cristo lo enseña, y los padres sí hablan de esto, pero a veces hay confusión. Entonces nunca hay que tener a las palabras de los hombres como que fueran perfectas. Y aquí aprendemos un principio muy importante. Todo lo que leamos, todo escrito, por más de que sea de los padres de la iglesia o de los padres reformadores, debemos todo examinarlo a la luz de la Sagrada Escritura. Debemos examinarlo todo, retener lo bueno, dice el apóstol Pablo. No debemos ser lectores ciegos o lectores fanáticos. Es que como lo dice Agustín, entonces Agustín todo está bien. No es cierto. Tristemente, aunque apreciamos a Agustín, se equivocó en diferentes puntos. ¿Y quién no? Errar es de hombres, dice el famoso dicho. Pero la palabra no yerra. Y por eso es que solo ella, nuevamente, es nuestra autoridad última. Nuestra única autoridad de fe y de práctica. Así que utilicen ese principio. Cuando lean a cualquier autor, examinen lo que dice. Retengan lo bueno, desechen lo malo. Hay que ser lectores críticos en ese sentido. Críticos no que estamos criticando negativamente o condenando, sino que disciernen, que juzgan rectamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a hablar de la utilidad de la confesión, en tercer lugar. ¿Qué significa utilidad? Significa que es útil, ¿no es cierto? El beneficio de la confesión, lo que la confesión nos brinda en términos prácticos. La primera utilidad que quiero compartir con ustedes es que las confesiones son símbolos de unidad. ¿Qué significa esto? Que a través de su resumen fiel de la palabra y de la confesión fiel que hacen de la doctrina bíblica, sirven como base para tener unidad con otras iglesias y con otros hermanos. Por eso es que nuestras confesiones reformadas se conocen como las tres formas de unidad. Porque a través de estas tres confesiones, el Catecismo de Heidelberg, la Confesión Belga y los Cánones de Dort, tenemos unidad fundamentados en la verdad de la palabra de Dios.
Pero no puede haber verdadera unidad fuera de la verdad. Y por eso es que el movimiento ecuménico propuesto por Roma fracasa totalmente. Por eso es que el Señor no está complacido con ese tipo de supuesta unidad. Yo no puedo tener unidad con alguien que no reconoce que Jesucristo es el Dios encarnado, que dio su vida para salvarme por su gracia a través de la fe, sin obras de mi parte. No podemos tener unidad con aquellos que rechazan o niegan el Santo Evangelio. En efecto, por esto es que no tenemos unidad ni paz con Roma. Porque Roma no solo que rechazó el Evangelio, no solo que arrogantemente rehusó reformarse cuando Dios le dio oportunidad, sino que Roma respondió en contra de la reforma, en contra del Evangelio, y en el Concilio de Trento anatemizó el Evangelio. ¿Qué significa anatemizar? Significa condenar y maldecir. Cuando el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 dice, si yo o alguno de los apóstoles o incluso un mismo ángel del cielo viene y les enseña un evangelio distinto al que han recibido, sea anatema, es decir, caiga bajo la maldición de Dios. Anatemizar entonces es algo muy, muy fuerte. Y Roma dice en el Concilio de Trento, todo aquel que afirma ser justificado solo por gracia a través de la fe, sin obras, sea maldito. Y de esa manera anatemizaron al apóstol Pablo, al Evangelio predicado por Cristo y a todos nosotros. Por eso no podemos tener paz ni unidad con Roma, porque ellos han rechazado el Evangelio y lo han anatemizado, lo cual es muy, muy, muy grave. Dios tenga misericordia más bien de los católicos romanos. Nosotros les amamos, nos preocupamos realmente por ellos, por su bienestar eterno. Y amados, por eso hay que orar que Dios reforme a muchas personas que están en la iglesia de Roma. Que la luz del Evangelio brille sobre muchos, como brilló en nosotros, para que salgan del error y puedan abrazar el Evangelio de la gracia por la fe y puedan ser libertados por esa gracia. Porque cuando venimos a la gracia de Dios, lo que el cristiano experimenta es libertad. Yo no tengo que salvarme a mí mismo. Cristo lo hizo todo por mí. Eso es ser reformado finalmente. Es confesar el Evangelio de Cristo, es defenderlo y definirlo bíblicamente y no según las confusiones de los hombres. Entonces las confesiones sirven como base para la unidad entre iglesias. Y por eso es que nosotros tenemos plena comunión con iglesias que se suscriben a las mismas confesiones o a confesiones hermanas como son los estándares de Westminster. La Confesión de Westminster y los dos catecismos mayor y menor de Westminster. Ambas confesiones son reformadas finalmente. Y nosotros tenemos plena comunión con hermanos que confiesan la misma verdad. ¿Sí? También debemos entender que confesar la misma verdad no implica que todos somos lo mismo o que hay una uniformidad impuesta. No es cierto. Hay unidad en medio de la diversidad. ¿Sí? Pero siempre y cuando se confiese la misma verdad. Esto es clave, amados. En segundo lugar, otra utilidad de la confesión es que nos protege de los errores, herejías y sectas. Esto también es muy importante. Vivimos en un mundo repleto de personas que dicen ser profetas de Dios y que en realidad son falsos maestros. Son lobos rapaces disfrazados de ovejas que buscan destruir a las ovejas de Cristo. ¿Cuántas sectas hay en el mundo? ¿Cuántas falsas religiones? Y por eso las confesiones sirven como linderos para que
nosotros permanezcamos firmes en la palabra y no nos desviemos a diestra ni a siniestra. Y cuando uno entiende lo que la palabra del Señor enseña y comprende esa enseñanza bíblica resumida en las confesiones, tiene material suficiente para defenderse ante cualquier hereje. Por eso, amados, abracen estas confesiones con gratitud. No las tengamos simplemente como, sí, lo que confiesa la Iglesia Reformada y está ahí empolvándose. Usémoslas, leámoslas, porque son un resumen fiel de la palabra. Usémoslas para enseñar a nuestros hijos. Fíjense qué hermosa definición de Dios encontramos en el artículo 1. Y a propósito, abajo están todos los versículos que sostienen cada expresión que el artículo 1 presenta. Fíjense, todos nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un ser espiritual, único, simple, al que llamamos Dios, eterno, incomprensible, invisible, inmutable, infinito, todopoderoso, perfectamente sabio, justo, bueno y fuente superabundante de todos los bienes. Si quieres saber qué es Dios, aquí tiene una definición maravillosa de lo que es Dios. Y puede memorizarse esto para poder responder también a las personas que le preguntan: oye, explícame, ¿quién es Dios? Con esto ustedes tienen suficiente material para defender su fe. Y esto es lo que el apóstol Pedro también nos dice en su epístola, que debemos estar preparados para dar razón de la esperanza que tenemos a cualquier persona que se acerque y nos pregunte. El cristiano tiene que estar siempre listo, siempre preparado para dar defensa de su fe. Apología, literalmente, en el griego. Amados hermanos, ¿apreciamos entonces las confesiones en la práctica? ¿Las usamos para la instrucción nuestra y de los demás? Bueno, esa es justamente otra utilidad de las confesiones. Sirven para instruir al pueblo de Dios en la verdad de Dios. Piensen por un momento en este año que ha pasado. Está a punto de culminar también, ¿no? Ya estamos en julio. Vimos, por la gracia de Dios, las verdades de la palabra resumidas fielmente en el catecismo, y aprendimos muchísimo de Dios y de las Santas Escrituras. Aprendimos qué es el credo, nuestro resumen del Evangelio. Aprendimos qué es el Padre Nuestro, el modelo y el contenido de nuestra oración. Aprendimos qué es la ley, la regla de vida del cristiano. Aprendimos que somos justificados solo por gracia a través de la fe. Aprendimos cuál es nuestro único consuelo tanto en la vida como en la muerte. Y aprendimos qué cosas son necesarias para disfrutar de ese consuelo. Entonces hay mucha utilidad para que el pueblo de Dios sea instruido en la verdad. Y nuestros padres reformados, eso es lo que hacían. Usando sobre todo el catecismo de Heidelberg, los padres de familia se reunían, especialmente en el día del Señor, con su familia y leían las preguntas del catecismo, domingo tras domingo, semana tras semana. Y hasta se memorizaban. Y era hermoso ver esos niños que crecían memorizándose el catecismo y tenían para toda la vida una base bíblica para defender la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. En un mundo donde usamos nuestra memoria para la vanidad o para las cosas obscenas, incluso eso es lo que están haciendo ahora los jóvenes. Se memorizan toda clase, toda cantidad de canciones que no deberían ni ser pronunciadas por hombre alguno. Y se memorizan. Entonces no es que no podemos, muchas veces realmente es que no queremos. Pero amados, Dios nos ha dado estos resúmenes fieles para que seamos instruidos en la verdad e instruyamos a los demás. Sobre todo padres y madres, usen las confesiones para enseñar la verdad a sus hijos. Por último, en cuarto lugar, vamos a ver cuál es el contenido finalmente de nuestra confesión. La confesión
si ustedes la leen desde el primer artículo hasta el último, el 37, sigue el orden tradicional de los 6 loci comunes, ¿sí? Un término latín que literalmente significa los lugares comunes y que son básicamente los principales puntos de la teología sistemática o de la dogmática, ¿sí? Entonces la confesión sigue estos lugares comunes, estos puntos principales de la teología sistemática, comenzando con la doctrina de Dios, artículos 1 al 13, la doctrina del hombre, artículos 14 al 15, la doctrina de Cristo, artículos 16 al 21, la doctrina de la salvación, artículos 22 al 26, la doctrina de la Iglesia, artículos 27 al 36, y por último, la doctrina de las últimas cosas en el artículo 37. ¿Sí? Entonces, básicamente sigue los puntos principales de la teología sistemática. Lo que debemos creer sobre Dios, sobre el hombre, sobre Cristo, sobre la Iglesia y sobre las últimas cosas. Y se dan cuenta, si quieren aprender sobre cada uno de estos temas importantes de teología, amados, en la confesión belga tienen una maravillosa teología sistemática. Que no solo es eso, es más que eso, es una enseñanza pastoral que llega al corazón y que conmueve. Por ejemplo, en uno de los artículos la confesión dice que no hay persona ni criatura que nos ame más, ni en el cielo ni en la tierra, que Cristo. No hay nadie que nos ame más que Cristo. En otro lugar dice que Cristo es nuestro mar rojo por el cual hemos pasado y hemos sido limpiados del pecado. Y la famosa definición de Dios al final del artículo 1, que Dios es la fuente rebosante de todos los bienes, de todo bien. Finalmente, en nuestra confesión está resumida la enseñanza de nuestro Salvador, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que derramó su sangre para limpiar a su iglesia, aquel que murió para que muramos al pecado y resucitó para que resucitemos a una nueva vida. Si queremos conocer más de nuestro Salvador, tenemos en las confesiones un valioso recurso para conocerle, para amarle más y para responder agradecidamente al Señor por esta maravillosa salvación que tenemos. Y en las próximas semanas, Dios mediante, vamos a ir aprendiendo cada uno de estos puntos de teología juntos y vamos de esta manera a conocer la palabra del Señor fielmente resumida en nuestra confesión. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra que nos manda a confesar lo mismo que tú dices. Gracias porque nuestro Señor Jesucristo, cabeza de tu iglesia, nos ha dado este mandamiento y ha preservado a tu iglesia a través de la confesión fiel de sí mismo. Gracias porque a través de la verdad tú has preservado a tu iglesia y has reformado a tu iglesia en momentos oscuros y difíciles. Concede que tu pueblo siempre sostenga y defienda esa verdad, esta santísima fe que ha sido dada una vez a los santos. Ayúdanos a todos a aprovechar de estos resúmenes fieles para poder crecer en tu gracia, para poder instruir a nuestros seres queridos en la verdad y para poder tener unidad de acuerdo a esa sana doctrina que tú has revelado en la Escritura. Bendícenos en las siguientes semanas, danos la ayuda de tu Espíritu Santo y edifica grandemente a todos mis hermanos y hermanas. Pues te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén.